Ay, no, Sí, pobrecito. se pone uno muy nervioso, ¿verdad? Cuando no funciona esto. Bueno, entonces, bueno, por ahí vamos ya, gracias a Dios. Ya Va. estoy grabando otra vez. Bueno, aquí Ok. está. ¿Cómo se dieron a conocer las cartas? Primero se daban a conocer las cartas a los destinatarios, eso ya lo hemos entendido. Luego se compartían a las comunidades vecinas y tal vez de aquí surgió la idea de reunirlas. Claramente, si hacemos todo ese proceso con este material, se destruían inmediatamente. ¿Se fijan? Claro. Sí. Sí. Tomarlo en cuenta porque De mano en mano. claro, y los escribas cristianos eran los que lo transcribían, pero tampoco crean ustedes, mire, aquí se ve que se fueron partes. ¿Cómo hacía eso? Bueno, Pablo escribe cartas nacidas de su sentido de misión. Eso fue lo que quise explicar desde el principio, cuál era el sentido y la preocupación de las comunidades. Otra vez acordarse que iglesias son comunidades, porque constantemente la confundimos con la casa, con el lugar. Son continuación y sustitución de su comunicación oral. Es decir, lo que les dije también anteriormente. Había llevado el carisma personalmente y ahora la catequesis. ¿Cuáles eran los motivos? Mantener el contacto con estas comunidades, resolver pequeños y grandes problemas y defender la fe. Pablo no escribe como profesionalista de la pluma. Él tiene algo que decir. El pensador y escritor sigue los pasos del misionero. O sea, todo lo que él tenía que haber dicho en su misión, trata él de sintetizarlo en esa carta. Y en esa época, ese género literario tenía las características de sustituir la comunicación verbal, simplificando el lenguaje y el estilo, y estructurar y darle un formulario fijo. Porque se dan cuenta que Roma, por ejemplo, enviaba estos anuncios por escrito. Entonces no se llamaban cartas, era el heraldo el que llevaba entonces, ¿qué? El evangelio, así era, fíjense. O sea que la palabra evangelio no tiene un tema, una raíz religiosa, sino que daban las buenas noticias del imperio. Eso sí lo sabían, ¿verdad? No. ¿Cómo? Yo no entendí eso. ¿Qué dijo? Que el heraldo era el que llevaba el rollo, ¿verdad? Que mandaba Ok, que anunciaba, sí, ok. Pero ese rollo no se llamaba carta, se llamaba evangelio. O sea que la palabra evangelio no tiene una raíz religiosa, sino tiene una raíz latina. Ah, no sabía eso. Ok. No, tampoco. Entonces vean, pero eso es importante por eso, porque Roma tenía muchos evangelios, todos los que llamaba con buenas noticias. Entonces vean aquí el estilo como escribimos una carta, que ustedes lo ven, no es necesario que yo se los diga, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Y entonces, ¿cómo se escribía en el siglo I? Personalmente o dictado, ya lo habíamos visto la semana pasada. Luego Pablo escribió personalmente el final de la carta a los Gálatas. Y posiblemente Filemón y las demás las dictó. Entonces escribía con pluma de ave sobre pliegos o folios de papiro. Y la velocidad promedio de escritura era 3 palabras por minuto. O sea, no era buena. Etnografía. Era difícil, era todo un arte. Escribir era todo un arte. ¿Y San Pablo cómo estructuró sus cartas? Pues utilizó la estructura común de aquellos tiempos, una estructura fija, pero con características propias de apóstol, o sea, de misionero, ¿verdad? De alguien que estaba llevando un mensaje. Entonces, ¿cómo lo hizo? Primero la introducción o prescrito, remitente, Pablo, que suele añadir a su nombre su título de apóstol para justificar la autoridad que escribe, añade como comitente el nombre de su acompañante. Si lo tiene, igualmente añade títulos a los destinatarios.
y el saludo siempre es cristológico. Ahora, yo quiero que noten aquí una cosa que no está dicho en este párrafo. El hecho de apóstol es para justificar su autoridad. ¿Por qué? Porque esa es una forma apologética. ¿Por qué? Porque lo criticaban de que él no debía estar haciendo eso. Pero verdaderamente, Pablo, como se describe él, es como siervo del Señor. Entonces, eso no está dicho aquí, pero quiero que entiendan eso. En su misión, él considera que es el siervo del Señor, el que está a su servicio, el esclavo del Señor, un poco como María, ¿verdad? Él es el siervo. Ahora, por términos apologéticos o de defensa o para justificar su autoridad, usa la palabra apóstol. Entonces aquí lo tienen ustedes en la segunda de Corintios 1:2, más o menos su presentación. Luego da la acción de gracias. Gracias a Dios por la situación de los destinatarios y pide por ellos, o sea, intercede. Luego el cuerpo de la carta, que viene a ser más amplio, saludos especiales a algunos miembros y la despedida cristianizada. Okay. La síntesis de cómo estructuró sus cartas, pues en la introducción... Perdón, Betsaida, todas las cartas van a ser con este mismo formato, ¿verdad? Más o menos, sí, porque dice que él utilizó la forma como se escribía en esa época. Entonces él básicamente aquí te da más o menos la estructura, que es... En la introducción pone al comitente, o sea, el acompañante, ¿verdad? Y a los destinatarios y al saludo, que casi siempre estos saludos van a ser las doxologías, igual que las acciones de gracias, que es como empezamos la misa, casi siempre o se despide así o empieza así. Y en el cuerpo de la carta está pues la exhortación, o sea, básicamente la parenesis, ¿verdad? Pues, depende, porque si no ha dado una catequesis, entonces primero va a dar la catequesis y después va a dar la parenesis, o sea, primero va a dar la formación y después la exhortación. Y la parte dogmática es la parte que realmente es central porque es la que tiene que leer, la que tiene que creer desde su exposición teológica. Entonces, esta parte moral y esta parte dogmática tiene que ver con el seguimiento al Señor, o sea, no es solo como dice, el que proclama a Jesús con la boca y lo acepta en el corazón, ya estuvo, no, hay todo un proceso de vida. Y luego la despedida es asuntos de índole práctica, personales, pone a veces un postdata, o sea, y una doxología, que es lo que les estaba diciendo. Entonces, más o menos así está estructurada la carta. Y hay que distinguir entre una epístola que es enviada a una comunidad de carácter impersonal y una carta que es a una persona con recomendación. Pero todas las cartas de él se volvieron epístolas, ¿verdad? Porque todas se volvieron circulares, aunque eran privadas, todas, porque a veces era la misma problemática de las comunidades, ¿verdad? Sí, que le van a compartir. Sí, y en las cartas de San Pablo se mezclan dos tipos de estilo de su época, el judío con una especie de homilía y el estilo greco, que era retórico y diatribo. O sea, retórico es que más que todos, la retórica es como la gran explicación de algo, viene a ser como un poco la homilía o la predicación, por decir así. Y el diatribo es que va a tener distintas, como distintos enfoques, por decir así. El prescrito de introducción a quienes lo acompañan, va a ser también el comitente. Después el nombre de los destinatarios, alaba al Señor, que eso es un poquito lo mismo de anterior. Y otra vez en el tema de Grecia, pues habían dos tipos de prescritos. El griego, formulado en tercera persona,
y el oriental compuesto de 3 elementos: remitente, destinatario y saludo. Y Pablo usa el prescrito oriental, pero lo amplía injertando un proemio de carácter eucológico o eucarístico. ¿Qué significa eso? Ajá, aquí hay en la sesión, en la parte final, tienen ustedes Vocabulario. no tienen esta palabra, solo tienen eucología, que es el conjunto de oraciones contenidas en un formulario litúrgico. O sea, eso es pues más que todo desarrollado en los libros ya de tradición. Eso es eucología. Pero luego, ¿cuál es la otra palabra? Prescrito ya lo vimos, que es el... No, allá está abajo, proemio es el último. Ah, ok. Proemio también tienen ahí, es el prólogo. Entonces, lo único son las palabras que está diciendo, ¿verdad? Que él utiliza estos términos orientales. Entonces, lo tienen ustedes aquí en el glosario. Okay. Okay. Y vuelve otra vez, el remitente. Todas las cartas comienzan con el nombre de Pablo, por él es el remitente. Y luego, a veces, aparece Timoteo como colaborador, pero realmente son simples coautores, o lo que ya dijimos, que él lo puede dictar y él lo firma y termina. Entonces aquí tienen un ejemplo: Pablo, Silvano y Timoteo a las iglesias de Tesalónica, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Entonces se los pone como remitentes. ¿Por qué? Porque son sus acompañantes. Y en la carta a los Gálatas hay un cambio brusco. Pablo afirma su autoridad enérgicamente porque en Galacia se puso en duda su autoridad como apóstol. Bueno, en casi todos los lugares. Lo que pasa es que a él ya lo conocían, pues que él iba matando a toda la gente que se había convertido al cristianismo. Entonces no era fácil que tuvieran confianza en él. Eso se dice en Hechos de los Apóstoles. Y en la carta a los Corintios incluye a Timoteo y a Sóstenes. De ahí en adelante todas las cartas dirá Pablo, apóstol de Jesucristo. Pero ya se dieron cuenta por qué, ¿verdad? Y es que esta palabra es importante tenerla clara. ¿Por qué la hace Pablo? Porque esta la utilizan mucho los movimientos cristianos que no son católicos. Precisamente para eso, para demostrar que era que tienen autoridad para hacerlo, ya que ellos no tienen orden sacerdotal. Pero fíjense ustedes, la autoridad no es simplemente porque yo me la convoco. Aquí no se la convocó él, aquí él ve que es desde su encuentro con Jesucristo. ¿Sí se fijan la diferencia? Sí. En todas las cartas, excepto 1 y 2 tesalonicenses, se presenta con estas cualificaciones. Entonces, apóstol es un título del que Pablo se aplica constantemente. El vocablo llama a la figura rabínica de Shalach, aquel que ha sido enviado por una autoridad y representa a esa autoridad con plenos poderes. El término siervo, que es el que más utiliza Pablo realmente, viene del Antiguo Testamento y significa ministro de la ley. Pero en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento significa otra cosa, porque María cuando dice, he aquí la esclava del Señor, no dice sierva, dice esclava, igual, pero es como la aplicación de las palabras en los distintos lugares. Básicamente también esta palabra apóstol y la palabra de repente siervo, la condición del apóstol viene de Dios según la gracia, el don, y constituye un llamado representante, plenipotenciario de Jesucristo. Es decir, el Señor Jesús le dio todo el poder para hacer eso en su encuentro personal y después en la catequesis y formación que él tuvo. Entonces, en el caso de Pablo, el heraldo es Jesús mismo. Y luego todas las personas que se acercaron a él hasta para su bautismo, todo lo que pasó en toda su formación primera, son los que lo van a catequizar.
En su ser apóstol, Pablo ve realizado el telemá de Dios, un plan de amor y salvación para toda la humanidad. Ese es el tema tal vez más importante de Pablo, que Pablo no lo ve únicamente circuncidado a Israel, no es circuncidado, es circunscrito a Israel, sino que lo ve realizado para toda la humanidad. Entonces, por eso es que él va a los paganos. Ahí está la palabra siervo de Jesucristo. Este título debe verse a la luz del tema bíblico, siervo del Señor. Como decíamos en el Antiguo Testamento, ministro del rey. Moisés lo utiliza, es siervo del Señor, porque por su medio el Señor realiza el plan del Éxodo. Los profetas también lo usan. Y el siervo del Señor de Isaías, ¿se acuerdan ustedes del siervo doliente, verdad? Y los destinatarios, pues, utiliza diversas fórmulas. A todos los amados, a los santificados en Cristo Jesús, a los santos y fieles, a la iglesia de Dios, o sea, la eclesía, en hebreo es mikra o kaal, y eclesía en griego, que es asamblea, ¿verdad? O comunidad. Entonces está hablando de los discípulos, de los seguidores como pueblo del Señor, está hablando de la comunidad. Y todos estos son santos, son los discípulos de Jesús que participan de la resurrección. Pues claro, porque ya han recibido el querigma, les ha impactado y ahora están formándose en la catequesis. En el saludo generalmente utiliza gracia a vosotros, cariz, también es gracia o carisma. Se comprende también gesed, que es como misericordia, o fidelidad familiar, amor, misericordia, shalom, paz, son vocablos hebreos. Entonces Pablo utiliza a veces en el griego que está escribiendo la carta algunos vocablos hebreos. Y en el cuerpo de la carta, pues ya habíamos visto también anteriormente que está el contenido doctrinal, donde se desarrolla un punto de vista de la doctrina que él está desarrollando. Y esta también tiene consecuencias morales. Algunas veces tiene tinte apologético, o sea, de defensa, y otro de reproche. Y en algunos lados parenético, o sea, de exhortación. Y al final están los saludos finales de despedida. Recomendaciones, expresiones de firmeza, exhortaciones. Normalmente esta parte final lo hace con mucho afecto, porque Pablo los conoce personalmente, entonces da saludos, bendiciones, doxologías finales, se llaman ahora doxologías porque forman parte de la liturgia, ahora, y sustituye la predicación de Pablo e introducción litúrgica de la Eucaristía. Bueno, estas doxologías que Pablo coloca al principio o al final, hoy son fórmulas litúrgicas que nosotros tenemos en la Eucaristía. Entonces, la Iglesia, o sea, las comunidades reconocen que las 13 cartas paulinas están inspiradas por el Espíritu Santo, pertenecen a la Sagrada Escritura y promueve las enseñanzas de ellas. Encontramos respuestas a nuevos cuestionamientos que se presentan de cada día. O sea, ya la iglesia entendida como institución, ya no como comunidad, sino como jerarquía y como institución, entonces ellas las canonizan. Es igual que cuando canonizan a una persona. Pues una persona vivió la santidad y el pueblo lo sabe que era inspirada, ya así como estábamos hablando de la Madre Teresa, muy bien, está ahí la persona. Pero luego ya la institución, la comunidad es la que primero la reconoce como persona, pues actuando bajo la inspiración del Espíritu Santo. Son primero los cercanos, luego la institución la canoniza. Lo mismo pasó con las cartas de Pablo. Fueron primero vividas en la comunidad, enriqueció a las comunidades y luego ya la institución, ya cuando se desarrolló el canon, canonizar, o sea, las puso como parte especial, ¿verdad?
Eso es ahí lo de la sesión 7. No sé si tienen preguntas, dudas. Yo creo que está bastante claro y está todo escrito ahí también en el manual, así que lo podemos repasar, Betsaida. Muy bien, muchas gracias. Y entonces... Gracias, Betsaida. Yo Ya creo se- que ya nos no tenemos que ir a la salir para otra entrar a la clase. otra. Bueno, entonces que tengan una buena semana y me alegro de haberlas visto bien. Y Igualmente. perdonen los inconvenientes. No, tranquila. Mira, Betsaida, yo sí tengo una pregunta. A ver, Gail. Cuando Pablo estaba ya haciendo esto, y entre sus cartas y viajando, él fue lo que realmente estaba haciendo mucho de la conexión entre el Antiguo Testamento, la fe y el Mesías, de lo que es Cristo, pero hasta para los mismos apóstoles que ya estaba predicando y todo. Me imagino que Pablo trajo mucho más de esas conexiones. ¿Cómo puedo explicar? Pero sí entiendo, Gailin. Realmente... Y entonces él fue, y yo me imagino que era como una persona que como él tenía la respuesta, como era la persona que cabal se hizo como el light bulb. Ajá. ya él entendió, hizo todo y tenía esta urgencia de ir a explicar esto, esta revelación que él tenía. Exacto. Que él tenía este como sentido de urgencia, de compartir lo que él había experimentado y lo que él entendía y lo que él había puesto junto. Es lo que les decía al principio de la sesión hoy. Es decir, no solo la capacidad que él tenía de los idiomas, porque los idiomas ayudan mucho a la comprensión de una cosa. Entonces él conocía el hebreo, conocía el griego, conocía el latín. Todo eso, él tenía una riqueza de experiencia de otras culturas. Punto número 1. Punto número 2, él había sido formado realmente como judío y había estudiado a fondo la Torá. Exacto. Eso es muy importante, porque aunque Pedro, Santiago, Juan y los demás apóstoles, pues ellos no se habían dedicado, posiblemente si tuvieron instrucciones, porque todos los judíos lo tenían, pero cuando... No educados como Pablo. Pero no así, porque como ya cuando mencionan Gamaliel, es una formación como más profunda, ¿verdad? Entonces todo eso, pero lo que realmente impactó la vida de Pablo fue el encuentro con el resucitado. Por eso decíamos al principio, todo parte de su experiencia personal. Y entonces, como bien decía usted, Gailin, esa experiencia personal luego va creando las redes. Primero las redes literarias de lo que va escribiendo y cómo va comprendiendo, y luego la propia vida, las propias experiencias de vida cotidiana con la distinta gente, sus distintos pensamientos. Todo eso está en Pablo. Pablo es una riqueza humana realmente, pero una riqueza no tanto intelectual, que lo tiene la parte intelectual, pero experiencial de la vida. Él ha experimentado, primero ha experimentado el pecado en todas sus formas. Exacto. Lo ha experimentado de tal manera que cuando él entiende el encuentro con el Señor, como una experiencia de amor, de bondad, de misericordia absoluta. Entonces, vea cómo todo parte de la experiencia. La comprensión que él tiene de Jesús no es la misma comprensión que tiene Pedro, porque Pedro se sabía bien, se amaba al Señor, claro que lo amaba, pero él se reconoce pecador, pero no se reconoce pecador como Pablo. Cuando está la pesca milagrosa y que Pedro se pone de rodillas y dice, aléjate de mí porque soy un hombre pecador. Sí, como todos nos reconocemos,
Pero cuando ya se han hecho cosas verdaderamente, porque Pedro lo más que hizo fue matar peces, pues para comérselos, pero mataba gente. Sí. Entonces, y era apasionado pues de una manera, fíjese, la palabra celota, los celotas se llaman así por celos, tenían un celo, claro, era un celo con Dios, pero un celo que Jesús no tuvo ese celo. Jesús también era celoso por el Padre, pero no con la violencia. Entonces la palabra celota, eran dos apóstoles de Jesús y que muchas veces dicen que Jesús también era celota, pero no se le puede ubicar en esa área porque él no fue violento y los celotas eran violentos. Entonces Pablo tenía esa característica, era fariseo con mucha formación, pero violento, ¿verdad? Violento. Entonces esta violencia lo hace experimentar la fuerza mala que puede dar la pasión, ¿verdad? La pasión incluso por Dios, ¿verdad? Aquella destrucción terrible. Entonces, todas esas experiencias vividas es una riqueza. Y esa riqueza vivida, más la intelectual, más los conocimientos realmente religiosos, hacen que él comprenda a Jesús de una manera nueva, que no la habían comprendido los discípulos a pesar de haber estado con él durante tanto tiempo. Pues no tanto tiempo, porque la verdad no fue tanto tiempo, pero pues estuvieron acompañados. Pero estaba con él, Ajá. y mientras Pablo no. Sí, estuvieron con esa presencia personal, lo oyeron, lo vieron, lo tocaron, comieron con él todo, pero aún hasta el final vemos pues que lo niegan, lo traicionan, es decir, no hay una comprensión. En cambio, la experiencia que Pablo tiene, de hecho dice, Jesús no convirtió en su vida pública, no convirtió a ningún fariseo. Solo resucitado, pues ya está ahí Pablo. Otro tema también es interesante cuando dicen eso, porque yo no lo sabía hasta ayer que estaba preparando la clase, que Bartolomeo realmente es Nicodemo. Yo no sabía eso. Hasta ayer es la misma persona. ¿Cómo? Es la misma persona, o sea, es un apóstol, Nicodemo. Pero a mí me parece extraño, bueno, no se sabe mucho de eso, no estoy tan seguro, tengo que averiguar más, pero eso lo dice Benedicto XVI, entonces, no. Sí, él va a saber. Yo sé que si él lo dice, definitivamente es así, que él dice que Bar significa hijo y que muchas veces se utiliza hijo de para decir quién es esa persona, para presentarse. Bartolomeo, o sea, era hijo de Ptolomeo, pero realmente ¿cuál era su nombre? Y entonces dice que era Natanael. Entonces digo yo, bueno, pero Natanael era un doctor de la ley, ni siquiera era un fariseo, era un doctor de la ley. Pero de eso no se dice nada, no sé de dónde lo sacó. ¿De dónde lo sacó? Lo voy a investigar también. Benedicto XVI, sí, yo estaba preparando una clase y me apareció eso y dije, yo esto no me había fijado. Pero bueno, entonces es como ir viendo las costumbres de aquel tiempo que no nos resulta tan fácil porque son 2000 años, es una cultura diferente, es una cultura judía, unas costumbres diferentes, una religiosidad distinta. Y entonces la experiencia que tienen de Dios es una experiencia totalmente diferente a nuestra perspectiva. Lo tiene que ver incluso la propia naturaleza, cómo es la naturaleza de Oriente y cómo es. Nosotros pues prácticamente somos una costa y ellos son un desierto. Todo eso afecta la comprensión de tantas cosas. Claro. ¿Verdad? No, lo más que estamos ya leyendo y estudiando sobre él, realmente yo me imagino una persona que se sienta como él entiende, como él tiene un tesoro, que él tiene que
porque cabal su entendimiento, su todo a través de experiencia lo hizo él como, like, I get it, ya. Sí, ajá, sí. Así, entonces, y con este pasión que quiere compartir. Y yo pienso que cuando uno de alguna manera, yo ayer lo decía en una clase que tenía, sí, cuando uno comparte al Señor desde una experiencia, yo ponía de ejemplo mi vida, no es que ponga de ejemplo mi vida, pues lo que a mí me había pasado, yo decía, bueno, yo lo que experimento del Señor es que si yo a los 10 años, bueno, antes de los 10 años, porque yo estaba en cuarto primaria, me quedo huérfana, y yo miro pues que el Señor no me ha abandonado en ningún momento y he llegado hasta aquí, eso a mí me da una certeza que el Señor no abandona, ¿me entiende? Y aunque mis hijos se vayan para un lado y anden trabajando, yo no sé, no, con esto no quiero decir que no se van a infectar, ¿no? Pero yo sé que el Señor no los va a abandonar. Eso es algo que yo sé desde mi experiencia y lo sé porque yo lo viví. Porque sí. ¿Qué podía hacer una niña de cuarto año, menos de 10 años, con un hermano de 6 y otro como de 11 y sin papá, sin mamá? ¿Cómo íbamos a salir adelante? ¿Cómo? Bueno, pues el Señor sabía cómo y Él lo hizo. Y claro que utilizó personas, pero básicamente la primacía yo se la doy al Señor. Claro, está la gente que estuvo disponible, pero digo yo, bueno, pero fue el Señor, Él sabía por qué pasó eso, Él lo sabía, Él tiene la sabiduría y Él lo sabía hacia dónde iba a preparar cada uno de nuestros caminos, de mis 2 hermanos y el mío. Y entonces yo lo veo para atrás y esa es una experiencia que aunque a mí me diga y venga la epidemia más grande y la devastación más grande, yo digo, bueno, a mí el Señor ahí está, siempre ha estado, porque a lo largo de la vida siempre yo he tenido la certeza de que está, porque he logrado hacer cosas que no las hubiera podido hacer con mis propias capacidades, porque no las tenía. No tenía ni las capacidades económicas, ni las capacidades físicas, ni las capacidades de ningún tipo, tampoco intelectuales. Entonces yo veo cómo el Señor, Él es el que ha ido construyendo. Esa es una certeza, o sea, no es una idea, ni es un concepto, ni es una filosofía. Entonces, de ahí nace, de esa certeza, nace el deseo de querer conocerlo más y conociéndolo más, querer compartirlo. Pero eso nace de la experiencia, ¿se fijan? No nace de la religión. La religión es algo así como que uno se va a un lado porque es necesario expresar ese amor a Él, esa gratitud. Es necesario hacerlo. Se necesita, no se puede quedar uno con eso. Entonces uno quiere expresarle algo. Pero todo surgió de la experiencia. Entonces yo digo, mi experiencia con el Señor, pues claro, mi mamá me la pudo haber puesto como una semillita antes de morir, pero luego la experiencia de quedarme totalmente sola a esa edad, menos de 10 años, y luego decir, ¿y ahora? Bueno, y ya no tuve que hacer nada porque Él lo hizo todo. No, sí, pero es cierto y eso hace que uno lo vea todo completamente distinto. Y entonces cuando a veces un sacerdote preguntó un día, ¿y qué piensa usted, por ejemplo, en los sufrimientos y el mal? ¿Está Dios ahí? Preguntó él. Y mi respuesta fue espontánea e inmediata. Es cuando más está, le dije yo. Es cuando más se percibe. Porque si yo me estoy dando cuenta de un ambiente totalmente negro y de repente todo empieza a tomar su lugar como una luciérnaga apenas, tal vez no es una luz grande. Eso pasó, ¿sabe? Que con mi hijo que está en DOL, resulta que todos se infectaron en DOL, ¿saben? Sí. Y entonces él es gerente de recursos humanos y está en contacto con toda la gente. Y entonces viene y el 5 de junio resulta que era su cumpleaños y vino para acá, pero viniendo para acá le dicen que todos están infectados, que tiene que regresar, que se necesita, se va. Y yo me quedo, Dios mío, y así, ¿verdad? Y entonces
en la noche yo no me podía dormir. Y yo dije, ay, Señor, dije, y me desperté y salí a la ventana. Y sabe, una luciérnaga, una, que la vi solo ese día y nunca he visto otra luciérnaga. Yo antes miraba luciérnagas, pero ya no hay, en la ciudad no hay. Y sabe que andaba en el techo, porque yo, mi cuarto está en un segundo nivel, y la luciérnaga pasó y yo dije, sí, Señor, yo sé que tú estás con él. Y me fui a acostar y me quedé dormida. Pero mire lo que es la experiencia. Ah, Pero qué belleza, porque eso es la otra cosa, que cuando uno está esperando, cuando uno está escuchando, allá uno puede ver estas cosas, uno puede huir. sí, y entonces yo ayer que estaba preparando la clase decía, no, yo sí te he escuchado, Señor, yo tal vez no te he visto o te he visto en la luciérnaga y así como en la luciérnaga lo he visto en otras formas, no directamente él, pero en esa luciérnaga yo entendí que era él, que me estaba dando una lucecita tan chiquita, tan... Pero qué lindo. Viera qué bonito, viera qué bonito. A mí me dio tanta tranquilidad que me fui, y yo solo dije, sí, Señor, es cierto, ahí estás. Y me fui a acostar. Debe decir que a través de esa luciérnaga recibió su paz y su tranquilidad y su respuesta. Y el Señor mismo y mi esperanza. Así es, Gayle. ¿Ya se va a volver a acabar otra vez esto? Sí, ¿ya? Vaya, pues yo me tengo que tener otra clase, pero gracias por tomar el tiempo para explicarme todo eso de Pablo. No, con mucho cariño. Vaya, pues. Entonces nos vemos hasta la otra semana. Primero Dios, sí. Nos vemos entonces. Ok, gracias. Bye.